Podcast. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches a las familias de Colombia. Buenas noches a las familias de Chile, de México, de toda Latinoamérica. Escriban ahí en el chat de dónde son, de qué ciudad, de qué país, que en algunos minutos ya vamos a empezar. Vladimir de Ecuador, muy bien. No conozco Ecuador. ¿Es de Quito, Vladimir? México, Puebla, Guayaquil. Qué bueno. Puebla tiene el Molle Pueblano. Sofía de Argentina. Buenos Aires, Bogotá. Lady Alcántara de República Dominicana. Mucho gusto tener a todos ustedes aquí en la noche de hoy. Chile, Viña del Mar, desde Chile. Mucha gente de Chile. Bueno, yo voy a empezar hablando un poco también sobre mí y de dónde soy, dónde vivo, cómo llegué aquí en Canadá. Me llamo Enrique de la Mora. Yo soy brasileño, nací en Brasil. Mi mamá es brasileña, pero mi papá es mexicano. Entonces, yo soy mitad brasileño y mitad mexicano. Mi familia, yo tengo familia en Monterrey, México, no es Puebla, pero está al norte de México. Y venía a Canadá hace un año más o menos. Vivo en Kingston, que es una ciudad que está en Ontario, cerca de Toronto, cerca de Ottawa, cerca de Montreal. Está más o menos en la mitad del camino entre Montreal y Toronto. Entonces es una ciudad pequeña de 130,000 habitantes y yo vino con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y yo vine a hacer un college también, como muchas de las familias que vienen a Canadá. Entonces, yo sé cómo es la experiencia de llegar aquí con familia, yo sé cómo es la experiencia de llegar a hacer un college, la dificultad de encontrar una vivienda, y por eso estaremos aquí hoy para explicar a ustedes cómo funciona el mercado de alquiler aquí en Canadá y también cómo funciona nuestro servicio, qué cosas son importantes para que ustedes sepan en el momento de buscar una vivienda aquí en Canadá. Bueno, entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Primero empezaré hablando un poco sobre el mercado de viviendas en Canadá, cómo funciona, cómo es para alquilar una casa con hijos, con mascota, qué cosas son importantes que tienes que observar. Entonces, todas esas cosas relacionadas a vivienda en Canadá, el mercado de alquiler, nosotros vamos a hablar hoy, en el día de hoy.
Después voy a explicar un poco sobre Van Sweet Home, quién es la empresa, qué servicio ofrecemos y cómo puedes hacer para alquilar desde tu país. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué informaciones son importantes? ¿Qué cosas tienes que considerar cuando estás buscando una vivienda aquí en Canadá? Entonces, todo eso voy a hablar un poco hoy y al final tendremos espacio para preguntas y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, que voy a estar aquí para responder todas las preguntas o por lo menos la gran mayoría de las preguntas que lleguen. Bueno, aquí en Canadá, como en nuestros países también, muy parecido, tenemos algunos tipos de vivienda. Aquí existen las casas, como en todos los países, departamentos, tienen también townhouses y tienen también el basement, que no es una cosa tan común, por lo menos en Brasil. Tienen también homestay, tienen residencia de estudiantes en las universidades y colleges. Tienen casas compartidas que estudiantes se juntan para compartir una casa. Y tienen también los alquileres de corto plazo, que pueden ser un Airbnb o alguien que se va a pasar un tiempo afuera y quiere alquilar su casa, su habitación por un tiempo. Entonces, es otra opción también para periodos de tiempo más cortos. Y nosotros de Van Sweet Home trabajamos con las cuatro primeras opciones, con las casas, departamentos, townhouses y basement, que son tipos de vivienda individual para tu familia o para tú solo, para tú y tu pareja, y también contratos de largo plazo. Entonces, eso es el core business de Van Sweet Home y es lo que trabajamos nosotros aquí con ese tipo de vivienda. Algunas informaciones que son importantes, así que ustedes que están a llegar aquí en Canadá, que tienen que considerar es que primero la fecha de inicio del alquiler siempre se inicia en el día primero del mes. O sea, si llegas el 3 de junio, es importante alquilar desde el 1 de junio. Si llegas el 10 de mayo, tú puedes alquilar desde el 1 de mayo. Entonces, siempre considerar el primer día del mes. Y si puedes comprar tú vas a comprar todavía tu pasaje de avión, tú puedes comprar para llegar el 31, para llegar el primero, el segundo, porque ya llegarías con tu vivienda aquí alquilada y en el principio del alquiler de tu vivienda. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Los contratos, como mencioné, son de 12 meses, son contratos de largo plazo los que trabajamos. Y si te gusta la vivienda, tú puedes negociar después con el propietario y puedes quedar más tiempo en la vivienda. Si no, tú tienes que quedarte por lo menos 12 meses. No puedes salir antes porque si no, tú tienes que seguir pagando el alquiler y mientras estás viviendo en otro lugar. Entonces, es como que es obligatorio quedarte por lo menos los 12 meses de contrato firmado. Sobre utilities, también es importante decir que eso varía bastante, depende del propietario, del tipo de vivienda, depende de la ciudad, pero en general, voy a hablar aquí de una manera más, cómo funciona en general. Departamento, muchas veces la agua y el gas ya están incluidos, muchas veces, algunas veces pueden no estar, pero es lo que pasa en la gran mayoría de las veces. Y la luz e internet no, en general no están incluidos y tú tienes que pagar aparte. Uno u otro contrato puede sí ya estar incluido la luz o puede estar incluido internet, pero no es común. Lo más común es que tú tengas que pagar aparte por tu cuenta. El garaje puede también estar incluido en el alquiler, pero lo más común que vemos aquí en todas las ciudades es que tú tienes que pagar un costo aparte, una tasa adicional aparte, y te puede variar bastante. Eso depende de la ciudad, depende del edificio, de la ubicación. Si es, por ejemplo, más en downtown, te va a ser más costoso. Si es más lejanos, puede ser un poco más económico. Entonces, eso depende bastante. Y ya las casas son un poco ya distintas del departamento porque las utilities no están incluidas en general. Siempre voy a mencionar aquí informaciones que son en general porque son cosas que dependen mucho del propietario, como mencioné, y se puede variar, pero en general las utilities no están incluidas y tú tienes que pagar tu luz, tu internet, tu agua, tu gas, o sea, todas las cuentas tú tienes que pagar por tu cuenta.
Los basement en general son igual a las casas, pero como tú compartes una casa con otra familia, tiene una familia que vive arriba y tú vivirías con tu familia en la parte de abajo. Entonces los basement en general, las cuentas de utilities son compartidas. Por ejemplo, si la luz cuesta $100, va a tener un cálculo que va a decir, no, el basement paga 40%, 30%, y la parte de arriba de la casa paga lo demás, la parte que sobra. Y entonces, en general, es hecho un cálculo que en el contrato ya te van a decir y tú pagas una parte de las utilities. Sobre cómo funciona alquilar con hijos. Hay mucha gente que viene a Canadá ya con su familia, con un hijo, dos hijos, tres hijos, y hay muchas preguntas siempre de cómo funciona, si consigo alquilar. Por ejemplo, yo vengo con un hijo pequeño, yo puedo alquilar solo una habitación. Yo vengo con dos hijos, un niño y una niña. Puedo poner una habitación solo para los dos. Entonces, hay muchas preguntas sobre eso. Y lo que así tiene que saber es que cuando vienes con un hijo, por lo más que sea muy pequeño, con 6 meses, 10 meses, el niño tiene que tener su propia habitación. Hay una orientación del gobierno para que el niño tenga su habitación. No es una ley, es una orientación, pero los propietarios, los landlords, siempre van a seguir así, intentan seguir esa orientación del gobierno. Entonces, tú puedes, no es obligatorio, pero tú puedes aplicar, pero tú vas a tener probablemente tu aplicación negada. Entonces, por eso así, si tienes un hijo, sea de 6 meses, 10 meses, un año, 5 años, tiene que tener su propia habitación. O sea, una pareja con un niño, dos habitaciones. Si tú tienes un niño y una niña, si son más grandes, con 13 años, 15 años, cada uno tiene que tener su habitación. Entonces, una familia, una pareja, un niño de 15 y una niña de 16, tiene que alquilar un departamento o una casa de 3 habitaciones. Si son niños más pequeños, de 6 años, 5 años, 7 años, ahí sí tú puedes compartir, tú puedes tener, si tú tienes un niño de 5 y una niña de 7, tú puedes alquilar una habitación para la pareja y una habitación para los dos niños. Si ya son 3 niños, ahí sí tiene que tener 2 habitaciones, porque las habitaciones en general son pequeñas y no es posible poner tres niños en una habitación. Entonces, es posible compartir, sí, cuando son más pequeños o entonces cuando son del mismo sexo. O sea, dos niños, uno de 13, otro de 17, sí pueden compartir también la misma habitación. Y hay también familias que me preguntan sobre el DEN, porque algunas ciudades hay opciones de departamento que tiene una habitación más un DEN, 2 habitaciones más un DEN. Un DEN es como un espacio que en general se utiliza más para hacer una oficina, un home office, pero son muy pequeños. Entonces, no es posible poner un niño, un hijo para dormir en un DEN. Entonces ya no consideren eso también no voy a alquilar un departamento con una habitación en un DEN y pongo a mi hijo en el DEN. Y alquilando con mascotas, que también es una cosa muy común, mucha gente viene con mascotas, es más común de que lo pueden imaginar. Y también así, es posible, no hay problema ninguno de alquilar con mascota. No es difícil alquilar, muchos departamentos, muchas casas aceptan alquilar para familias que vienen con mascota, pero te reduce un poco más las opciones. O sea, si tenemos, por ejemplo, 10 opciones de departamento con el perfil de tu familia que están disponibles, que aceptan mascotas, esas opciones se reducen para 5, 6, 7 opciones. Entonces, te reducen opciones, pero es posible alquilar y no es difícil. Y en general, tampoco no te cuesta más caro. Hay algunas ciudades, yo creo que por ejemplo, Montreal te cobra un poco más caro por tener mascota, pero lo más común es que no cueste más caro en Vancouver, en Toronto, en Ottawa, en Calgary. Esas ciudades no te cobran más caro por tener mascota, pero hay Montreal que sí.
que tiene un precio diferente para quien tiene mascota. Y otra cosa importante es sobre cantidad de mascota. Cuando así un departamento que acepta mascota, lo más común en general es aceptar una mascota. Eso es lo más común y eso no hay problema. Otras muchas opciones también aceptan dos mascotas, o sea, también así reduce un poco más las opciones, pero también es súper posible, no hay tantos problemas. Se puede alquilar también una habitación, un departamento. Pero cuando vas a 3, 4 mascotas, que hay familias que llegan a que quieren traer ahí más mascotas, ahí sí ya es más complicado. Ahí va a depender de la ciudad. Hay ciudades que no conseguimos alquilar. Va a depender también del departamento, de la empresa que te alquile, del landlord, y ahí te reduce demasiado. Por ejemplo, puede ser que en Vancouver vamos a tener una empresa que trabaje, que acepte 4 mascotas, por ejemplo. Entonces ahí ya es más complicado, pero también es posible. Ahí solo tendríamos que platicar y verificar si en esa ciudad que tú vienes a vivir tenemos opciones que sea posible alquilar con más de 2 mascotas y cuántas opciones tendríamos si es posible alquilar y cuántas opciones estarían disponibles para que puedas elegir. Bueno, otra cosa importante que siempre nos preguntan mucho es dónde alquilar, dónde es la mejor zona para alquilar, sea en Toronto, Vancouver, en Montreal. Y eso tenemos que llevar en consideración un montón de cosas. Así, si tú vienes, por ejemplo, a estudiar en un college, entonces es importante tener en cuenta si estás cerca del college, cuánto tiempo de distancia tú quieres vivir hasta el college. Por ejemplo, yo voy a vivir en Toronto, voy a estudiar en el Seneca y quiero estar hasta 30, 40 minutos en transporte público hacia el college. Entonces, es una cosa que tienes que considerar, que es muy importante. Otra cuestión es el trabajo. Algunas personas vienen con job offer y ya vienen a trabajar. Entonces, obviamente es importante saber dónde vas a trabajar para decidir dónde vas a vivir. Y otras cosas también que son muy importantes y siempre nos preguntan eso, que tenga un transporte público cerca, sea cerca del SkyTrain en Vancouver, que sea cerca del subway en Toronto, que sea cerca del streetcar, de bus. Si tiene escuela para hijos, elementary school, high school para sus niños. Si tiene mercado cerca también, porque muchas veces venimos sin carro y necesitamos un mercado cerca para poder comprar las cosas generales del día a día. Si tiene parques cerca también, si la zona es tranquila, si es más agitada, si es segura, insegura. Algunas personas también ponen mucho eso de zona segura e insegura, pero en general sí, tienes que tener en cuenta que aquí es un país muy seguro. Y si comparamos con nuestros países, con Brasil, Chile, Colombia, Argentina, México, es mucho más seguro Canadá. Entonces, hay zonas que yo, por ejemplo, aquí en Kingston, hay zonas que no son tan, se parecen así como un poco más feas para así vivir, hay más comercial, no tienen tantas casas tan bonitas, está como un poco así, no te parece tan agradable para vivir, pero no es que sean inseguras. Entonces, hay ese tipo de cosas. Pero claro, eso cuando les ayudamos a encontrar una vivienda, siempre te auxiliamos con eso. Te decimos, mira, aquí es así, más o menos de esa manera, y tú puedes decidir si quieres vivir por ahí o no. Y bueno, ¿y cómo puedes hacer para alquilar? Así, lo que necesitas para conseguir alquilar estando en tu país, desde tu país, que ese es el objetivo de nosotros, es que tú puedes llegar en Canadá ya con tu departamento, tu casa alquilada. Entonces, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que el mercado aquí es muy competitivo. Hay un déficit de vivienda aquí en Canadá y eso para todos, para canadienses, para residentes permanentes, para ciudadanos, para nosotros, newcomers que llegamos en Canadá. Y para nosotros todavía es peor, porque si ya falta vivienda para los canadienses, para los ciudadanos de aquí, imagina para nosotros que no tenemos un montón de cosas que ellos piden para alquilar. Entonces, reducen las opciones y se queda todavía más competitivo. Entonces, eso es muy importante porque así cuando vas a alquilar, tienes que ser muy rápido, te gusta una opción, tienes que ser muy rápido para decidir y ya aplicar y alquilar.
Otra cosa que es la primera cosa que piden en general, que es súper importante tener, es el credit score. O sea, cuando vas a alquilar una vivienda, tú tienes que tener un credit score, que sería un historial de crédito aquí en Canadá. Tú tienes que tener trabajo, te piden un sueldo, que tengas un sueldo mensual. Te piden referencias de antiguos landlords, antiguos propietarios que te alquilaban antes. Te piden estratos bancarios y te piden tus documentos también, identificación, pasaporte, ID, lo que sea. Y bueno, esos son los que te piden de documentación, de información. Y entonces cuando tú vas, ya empiezas el proceso de alquilar, tú envías toda tu documentación, si están ahí ya más o menos de acuerdo con tu perfil, tú visitas la vivienda, tú vas a verificar si te gusta la vivienda, si quieres seguir con la aplicación. Después, si te gustó, tú aplicas para la vivienda. Si tú tienes la aplicación aprobada, tú vas a firmar el contrato que te va a enviar el landlord. Y después de firmar el contrato, tú haces los pagos anticipados que tienes que hacer y después ya de hacer los pagos, ya sería solo recibir las llaves cuando empiece tu alquiler. Entonces, ese es el proceso, cómo funciona alquilar una casa aquí en Canadá, sea canadiense, sea nosotros newcomers. Sobre los pagos anticipados que yo mencioné, lo estándar para canadienses, para las personas en general, en todas las ciudades, son 2 meses de alquiler. Tú tienes que pagar el primer mes que vas a vivir y el último mes que sería una garantía. Entonces, ese es el proceso común, pero principalmente para nosotros que llegamos sin tener un montón de cosas que yo mencioné en los slides anteriores. No tenemos credit score, esas cosas todas, entonces te pueden pedir hasta 6 o 12 meses de comprobación. Entonces, eso depende mucho de la ciudad, depende del tipo de propiedad, si es una empresa, es el dueño, si es una persona física. Entonces, todo eso depende mucho. Y cuando avaliamos tu perfil y avaliamos tu ciudad, dónde vas a vivir, ya te decimos ahí cómo es el camino, cómo vamos a trabajar, pero puede ser ahí desde el estándar de 12 meses hasta 12 meses de alquiler, a depender de la situación. La comprobación, eso es importante también, tener los 12 meses de comprobación. O sea, si tu alquiler te va a costar $2,000, tú tienes que tener en tus cuentas, en tu país, $24,000. Si tu alquiler te va a costar $3,000, tienes que tener $36,000. Entonces, eso es importante tener también, que es una de las cosas más que podemos ofrecer cuando estamos en nuestros países. Otras tasas que tenemos que pagar en algunas situaciones, algunos propietarios te pueden pedir, es el key deposit, el seguro del ascensor y el seguro del hogar. El seguro del hogar, eso todos te van a pedir, eso es obligatorio, tú tienes que tener un seguro del inquilino y eso varía el precio, pagas mensual, pero va a variar también bastante, depende de la propiedad, de la ciudad que vas a vivir, y puede salir entre 25 hasta 45, $50 mensual. Las formas de pago, tú puedes, en general, lo más común es pagar con e-transfer, que es una modalidad, un tipo de transferencia bancaria que tienen aquí en Canadá, o con cheque bancario, que es un cheque como trabajamos en todos los países que vivimos. Entonces, esos son lo más común, las dos formas de hacer el pago. Y algunas opciones, pero eso es menos común, es pagar también con tarjeta de crédito. Entonces, algunas opciones pueden pagar con tarjeta, pero no es tan común. Lo más común son las dos primeras opciones, pero las dos primeras opciones tú tienes que tener cuenta en Canadá. Entonces, es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Ahora preparen ahí sus móviles para tomar una foto, porque voy a enseñar los precios en las ciudades y ahí ustedes pueden tener ahí para tener un promedio, una idea de cuánto cuesta en cada ciudad más o menos una habitación, desde un estudio, que sería un tipo de departamento que tú no tienes una habitación separada, la habitación es junta de la sala, de la cocina, de todo, hasta 3 habitaciones. Entonces, tú tienes Vancouver, que un estudio te puede costar desde 1,800, o sea, eso es un precio promedio
y es desde 1800. No quiere decir que todo va a ser por 1800, pero puede tener 1900, 2000 hacia arriba. Una habitación te va a costar desde 2100, dos habitaciones desde 2850 y tres habitaciones 3100. Eso en Vancouver. Toronto tiene una situación más o menos parecida. Son las dos ciudades con el precio más alto de Canadá. Toronto también 1800, 2200 una habitación, 2600 dos habitaciones, 3500 tres habitaciones. Montreal ya es bien más económico y te cuesta $1000 más o menos, desde $1000 un estudio, desde 1500 una habitación, desde 1850 dos habitaciones, 2500 tres habitaciones. Calgary también más o menos más próximo de Montreal, desde 1000 un estudio, 1300, 1600, 2200. Ottawa, que tiene una situación parecida aquí con Kingston, que es donde vivo, te cuesta más o menos 1500 un estudio, desde 1500, 1600, 1900, 2400. Y Winnipeg, que es de todas esas ciudades la más económica, te cuesta un estudio desde 1000, una habitación desde 1300, 1500 dos habitaciones, 1700 tres habitaciones. Esos son precios, eso es muy importante decir, de abril de 2023. Pero como mencioné, el mercado es muy competitivo, falta vivienda en Canadá, entonces sube bastante el precio. Aquí, por ejemplo, cuando yo buscaba aquí casas, estaban más o menos entre 2000, donde vivo yo, 2300, 2500. Hoy una casa similar a esa más o menos te va a costar 2600, 2700. Entonces, tú ves que menos de ahí de un año ya subió como 300, $400 el precio del alquiler. Entonces, eso es un retrato, hay una imagen de hoy y eso se puede cambiar para el próximo mes, ya puede estar un poco distinto, pero para que tengan ahí una idea de cuánto cuesta más o menos y puedan planear ahí su presupuesto, su organización financiera para venir a Canadá. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos, así las dificultades para alquilar desde su país, desde Colombia, desde Chile, desde Argentina? Bueno, la primera cosa, si de alquilar desde lejos, son los scams. Aquí, así por más que es un país seguro, es un país de primer mundo, también tiene algunos, esas situaciones de golpes, que aquí se dicen scams. Y eso tiene que tener mucho cuidado, principalmente en sitios que son abiertos, así que cualquier uno puede poner su publicidad, su anuncio en la plataforma, como por ejemplo el Facebook Marketplace o el Kijiji, que es un sitio de comercio electrónico aquí de Canadá. Entonces, hay muchos scams y hay que tener cuidado con eso. Otra cosa es el estado del departamento. Así cuando tú ves una foto, un video desde lejos, es difícil saber cómo está el estado del departamento. Así puedes por las fotos, está muy bueno y cuando llegas ser otra realidad. Entonces, esa es otra cosa que dificulta tu vida y tiene que tener cuidado al alquilar de lejos. La otra cosa es cómo hacer el pago, porque como comenté, la forma más común es pagar con e-transfer o con cheque bancario. Entonces, si tú no tienes cuenta aquí, ¿cómo vas a hacer el pago desde tu país? Es otro problema, otra dificultad. Y la otra cosa es conocer a la región. Así, por más que tú puedes leer, tú puedes pesquisar, puedes preguntar, es distinto de alguien que vive en esa ciudad. Por ejemplo, yo para recomendar alguna región aquí en Kingston, donde vivo, yo puedo hablar con mucho más propiedad que una persona que esté ahí pesquisando por internet. Entonces, yo sé cuáles son las zonas, buenas zonas para quien tiene una familia, para quien quiere estudiar en St. Lawrence, en el college. Entonces, eso es muy importante saber, conocer la zona, de las regiones de la ciudad para saber dónde vas a vivir. Y en ese momento es que entramos nosotros, y esa es la importancia de Van Sweet Home, que es para ayudar a ustedes a conseguir alquilar desde su país. O sea, esas dificultades que pueden encontrar para alquilar desde lejos. Nosotros estamos aquí para eso, para ayudar a superar esas dificultades que puedan tener.
Entonces, hablando un poco sobre Van Sweet Home, nosotros somos una empresa que fue creada en 2017 en Vancouver, por eso tiene ese nombre, Van Sweet Home. En el final de 17, entonces tenemos más o menos 6 años de actividades, pues ya hacemos eso a bastante tiempo. Y hoy empezó en Vancouver, pero ya trabajamos en más de 50 ciudades en Canadá. Entonces, si quieres, cualquier ciudad que quiera venir, nos puedes consultar y verificar si tenemos un consultor o si atendemos la ciudad que quiere venir. Nosotros en todo ese tiempo ya atendemos más de 3.200 familias. Eso es importante porque ya entendemos cómo funciona todo, cómo es el proceso, ya las necesidades de las familias que vienen. Entonces, eso es muy importante tener todo ese conocimiento. Y que va al próximo punto, el conocimiento del mercado inmobiliario de Canadá y también el conocimiento de las necesidades de las personas que vienen. Y por fin nuestra misión, que es ser la persona de ustedes aquí, sea tu amigo, tu pariente, un familiar que tú no tienes. Esa es la idea del negocio Van Sweet Home, es ser esa persona de ustedes aquí. Por eso así, nosotros somos contratados de ustedes, no somos contratados ni tenemos asociaciones con corredores de inmueble, con inmobiliarias, con empresas. Nosotros somos contratados por las familias que vienen y trabajamos para ustedes. Entonces, eso es nuestro papel, nuestro objetivo, es ser tu ojo aquí, buscar todas las informaciones y percepciones que tengamos para que tú puedas decidir la mejor opción para tu familia. Y eso, todos esos años de trabajo y de dedicación que ponemos ahí, el amor que ponemos en nuestro trabajo, tenemos el reconocimiento no solo de la prensa, como esas publicaciones que nos colocan como la mejor compañía de housing aquí de Canadá, pero también, y lo más importante, de las familias que aquí llegan y que nosotros ayudamos. Entonces, si hacen una búsqueda en Facebook y Google de Van Sweet Home, van a verificar que tenemos calificación casi perfecta y eso es un motivo de orgullo porque eso es lo más importante para nosotros, tener ese reconocimiento de las familias que ayudamos a llegar a Canadá, a encontrar su vivienda y empezar su vida de manera más tranquila. Bueno, ¿y cómo funciona nuestro servicio? ¿Cómo podemos ayudar a ustedes? Entonces, como mencioné anteriormente, trabajamos con contratos de largo plazo, o sea, solo de 12 meses para más. Buscamos tu propiedad en Canadá, te enviamos opciones, visitamos las propiedades, te enviamos fotos, videos, nuestras percepciones, te ayudamos con la aplicación, te ayudamos también a hacer el pago, porque como mencioné, es una cosa que es una dificultad para nosotros que estamos llegando y nosotros ayudamos a hacer ese proceso de pago y hasta te entregar las llaves. Entonces, todas esas etapas del proceso, nosotros te ayudamos desde el principio al final, hasta que puedes ya iniciar tu vida con tu familia aquí en Canadá. Nuestro precio, nosotros tenemos una consulta inicial donde hablo mucho de las informaciones que estoy hablando hoy, aquí para ustedes, y también entendemos una cosa más específica, puntual de tus necesidades, tu estrategia, cuál es la mejor estrategia para tu situación familiar, para tu situación financiera. Entonces, entendemos todo tu perfil y ya de ahí, de la consulta inicial, si decides contratarnos, ya puedes contratar el servicio de housing, que sería el principal servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, la consulta inicial, el precio es $50 y el servicio de housing, que sería la búsqueda de la vivienda y el proceso de alquilar la vivienda, el precio es $900. Y todos los pagos que hacen a nosotros, tenemos un adicional de 5% que se refieren a impuestos y tasas del banco. Entonces, por ejemplo, el servicio de housing te costaría $900 más 5%, o sea, al final pagarías $945. Y además de esos dos servicios, de ese servicio de housing, tenemos dos servicios, que es el Comfort y el Convenience, que te ayudamos, por ejemplo, a llegar ahí en Canadá y tú ya puedes hacer tu compra de mercado, tú puedes comprar tus muebles, tu colchón, tu cama, que es un problema llegar aquí sin tener una cama para dormir. Te ayudamos a abrir una cuenta en el banco, a sacar tus documentos. Entonces, todos esos procesos te podemos ayudar con otros servicios adicionales que tenemos ahí que ofrecemos a ustedes.
Bueno, ¿y por qué ustedes deberían considerar contratar Van Sweet Home? Ya que así, tú tienes que pagar casi $1,000 de tasas. ¿Por qué deberías contratar Van Sweet Home? ¿Cuál sería la ventaja de contratar nosotros? Bueno, la primera sería el económico. Por más que así que nuestro precio, tú tienes que pagar $950 si contratas el servicio de housing. Te sale mucho más económico que llegar y ir a un Airbnb. Entonces, eso es una cosa que siempre comento con las familias que platico todos los días, que así si tú vienes a Canadá y tú pagas, por ejemplo, 30 días de Airbnb o hotel, un Airbnb aquí te va a costar entre 100 $200 por noche. Entonces, 30 días, tú vas a pagar entre $3,000 y $6,000. Entonces, es muy costoso. Y eso es la principal razón ahí, el principal motivo económico de llegar, no tener que gastar eso y llegar directamente a tu lugar, tu vivienda, tu departamento, tu casa, y no tener que gastar eso ni un día. Si puedes planear y llegar el día 1, el día 2 y ya directamente a tu departamento, perfecto. O sea, ya nos contratarías con anticipación. Tú pones por ejemplo, tú alquilas tu vivienda para junio, para empezar el 1 de junio, y nos contrataste y ya tienes tu vivienda para el 1 de junio y tú llegas el día 1, el día 2. O sea, no gastarías ni un día de Airbnb. Te va a salir mucho más económico contratar a nosotros. La segunda cuestión, la segunda ventaja sería la seguridad, porque como nosotros visitamos el departamento, nosotros ya conocemos muchas de las propiedades que conseguimos alquilar aquí en Canadá. No tienes peligro de alquilar un scam, una cosa que no existe, o de un departamento que esté muy malo, en muy malo estado. Entonces nosotros visitamos, muchas veces ya conocemos muchas familias que viven en las opciones que enviamos para ustedes. O sea, aquí, por ejemplo, mañana voy a recibir una familia que llega a un edificio que tengo muchas otras familias que ya llegaron y que yo ya sé cómo es vivir ahí, porque ya me comentaron las cosas buenas, si tiene alguna cosa mala. Entonces, tenemos feedbacks de personas que viven en los departamentos muchas veces. Entonces, eso es muy valioso porque ya pasamos esas percepciones, esas informaciones para las familias y ustedes pueden alquilar con mucho más tranquilidad. Y otras dos ventajas serían la conveniencia, porque si tú puedes llegar directamente a tu lugar, tú no tienes que llegar a un Airbnb, desempacar tus maletas y después así, por más que yo llego con una maleta más pequeña y no voy a desempacar todo, pero así llegas es una mudanza, un cambio grande de tu ciudad para Canadá y ya estás cansado con muchas cosas que tuviste que hacer, y llegar ya directamente a tu lugar es mucho más cómodo, mucho más conveniente y no tener ahí que hacer otra mudanza aquí en Canadá después de 15 días, 30 días, lo que sea. Y la tranquilidad también, porque así dejamos todo en nuestros países, dejamos todas las cosas que teníamos y traemos una muy poca cosa. Entonces, cuando tú llegas aquí, tú tienes que preocupar en comprar cuchillos, tenedores, ollas, comprar sábanas, toallas, sofás, un montón de cosas. Además de quien viene a estudiar, se preocupar con el college, buscar escuela para niños, un montón de cosas que están en nuestra cabeza. Entonces, si tú llegas y ya no tienes que te preocupar con buscar una vivienda, alquilar una vivienda, ya es una cosa que es inmensurable, la tranquilidad que te puede dar eso. Así es, por experiencia propia, les puedo decir que es la mejor cosa que pueden hacer allá, ya llegar con eso alquilado. Y además de eso, así otras cosas que es importante considerar y que son ventajas de contratar nuestros servicios, es que nosotros ya conocemos los caminos para alquilar, ya sabemos cómo conseguimos alquilar para una persona, una familia que esté llegando en Canadá, que no tiene un credit score, que no tiene un sueldo, que no tiene trabajo. Entonces, ya son muchos años de experiencia, ya tenemos muchas negociaciones con empresas, con propietarios, ya sabemos ahí cómo vamos a lograr alquilar para tu familia. Otra cosa importante es que sabemos las mejores estrategias para el momento de la aplicación, porque la aplicación tú puedes aplicar, te puede decir que sí o que no, una respuesta positiva o negativa.
Entonces, nosotros como otra vez ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo debes hacer, lo que debes hacer, qué informaciones son importantes para tener así más posibilidad de tener éxito en tu aplicación. Y también otra cosa importante que ya comenté también otras veces es que sabemos cuáles son los mejores lugares para tu familia, para tu perfil, dónde es mejor vivir en cada una de las ciudades que trabajamos. Y entonces me gustaría terminar poniendo esa pregunta para ustedes: ¿cómo alquilar? ¿Cómo puedo alquilar mi departamento mientras estoy en mi país? Y la respuesta es: busca a nosotros hoy mismo o mañana, que nosotros estamos aquí muy a gusto, con mucho placer para ayudar a tu familia a encontrar tu lugar aquí en Canadá. Muchas gracias a todos, buenas noches, y me voy a quedar aquí con ustedes para responder las preguntas que lleguen aquí para nosotros. Bueno, ya recibí aquí algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta: ¿los servicios son fijos o depende del consumo mensual? No, los servicios, el precio de nuestro servicio, no sé si la pregunta fue esa, pero el precio de nuestro servicio es fijo, no depende del precio del alquiler. Las utilities, si fuera los servicios, si refiere a las utilities sí depende del consumo de cada uno. O sea, si tú utilizas más energía eléctrica, vas a pagar una cuenta de luz más alta. No sé si fuera eso la pregunta. La agua también, si tienes que pagar agua, gas, esas cosas, el consumo es individual y no es fijo. Se puede variar, depende del consumo de tu familia. ¿Su servicio es personal o online? ¿Tiene agente en toda la ciudad? ¿Cuál ciudad es más caro el alquiler? ¿Alquilar con un Airbnb vale la pena o es más caro? Bueno, nosotros trabajamos en 50 ciudades. ¿Y cuál ciudad es más cara? El alquiler es más caro en Toronto y Vancouver, que son las más grandes ciudades en Canadá, donde tiene más empresas, donde tiene más empleos y donde va más la gente. Así, si buscas una encuesta de dónde va la gente, los inmigrantes a Canadá, casi toda la gente ahí, 80%, voy a suponer aquí un número, se va a Vancouver o Toronto. Entonces, por eso también son más caros los alquileres. ¿Alquilar el Airbnb vale la pena o es más caro? Entonces, como comenté también, lo ideal es que no tenga que gastar ni un día de Airbnb. Eso es la estrategia ideal. Si no puedes, si ya compré mi pasaje, tengo que pagar 2 días, 3 días de Airbnb, ok, pero lo ideal es no pagar ningún día de Airbnb o lo menos posible. Cuantos menos días pagues de Airbnb, mejor, porque te sale mucho más costoso. ¿A ustedes se les paga alguna comisión o eso le paga el dueño de la vivienda? No, nosotros no recibimos ninguna comisión de las inmobiliarias, de los propietarios. Nosotros, quien nos paga son ustedes, en el precio que comenté de $900 más los 5% de tasas. Entonces, con eso tampoco no se preocupen, que así, nosotros no tenemos contrato con ninguna empresa y enviamos opciones de empresas distintas. Y ustedes tienen la opción de decidir si quieren, si no quieren, si quieren más opciones. Entonces, nuestro compromiso es con ustedes, con las familias que nos contratan. Estoy buscando en Surrey, bueno, bonito y barato. Jejeje. Sí, en Vancouver es la opción de las más económicas que hay para septiembre. ¿Cuánto me puede llegar a costar la renta? Bueno, eso lo ideal sería apuntar una cita con nosotros, o entonces tú puedes enviar un correo ahí. Yo puse mi correo y el correo de Van Sweet Home y te puede contestar ahí con tu duda específica. Pero dentro de Vancouver y la Gran Vancouver, Surrey sería de las opciones más económicas. ¿Aceptan el historial de crédito de cuenta en Estados Unidos? No, tiene que ser historial de crédito de Canadá. Ni de nuestros países tampoco no aceptan. Para los que van en modo estudio y no tienen trabajo todavía, ¿cómo hacer para alquilar sin tener los documentos laborales? Entonces, eso ya conocemos los caminos que conseguimos alquilar. Lo que vamos a necesitar es que tú tengas, obviamente, tu pasaporte, la visa para estar legal aquí en Canadá,
y que tú tengas comprobación de que puedes pagar. Principalmente que tú tengas el monto equivalente a 12 meses de alquiler. Y lo demás, nosotros ya sabemos las estrategias, ya sabemos cómo conseguimos alquilar, mismo que no tengas un presupuesto, un trabajo, un historial de crédito aquí. El pago anticipado de 6 meses debería justificarlo, mostrando que tengo el dinero o pagarlo inmediatamente. Bueno, cuando te piden, por ejemplo, voy a poner una situación aquí. Si vas a alquilar un departamento que sea un condo en Toronto, tú tienes que ofrecer pagar 6 meses anticipados. Entonces, eso tú vas a pagar cuando tú aplicamos para un departamento. Te gustó un departamento, tú aplicaste para alquilar y el dueño aceptó tu aplicación, tú ya vas a tener que firmar el contrato y hacer los pagos de los 6 meses. Entonces, no sería demostrar que tienes el dinero, sería hacer el pago. ¿Cómo alquilar un departamento si estoy en Colombia y voy a buscar emplearme en Canadá? Esto sí, mi esposa va a estudiar y solo tendríamos ahorros. Entonces, como ya eso ya respondí, nosotros conocemos los caminos para alquilar. ¿Un bachelor funciona para una pareja? Sí, sí, sí puedes alquilar un estudio, un bachelor para una pareja. ¿Solo va orientado para parejas o familia? Me gustaría irme con un amigo a vivir en Toronto. También no hay problema. Tú puedes venir con un amigo, con 2 amigos y alquilamos para todo tipo de perfil familiar o de amigos. A veces vienen 3 amigos, un primo y 2 hermanos y se juntan y alquilan un departamento, una casa y comparten todos. ¿Hay electrodoméstico que viene incluido con los alquileres? Bueno, eso es importante, esa pregunta. Lo más común, eso varía bastante, pero en general los departamentos no son amoblados y ni vale la pena alquilar amoblado porque la diferencia del precio, con 2, 3 meses de alquiler, tú ya es mejor comprar tus cosas. O sea, mejor alquilar no amoblado y es lo más común que encontremos, no es tan común. ¿Quién tiene amoblado quiere hacer un Airbnb porque te va a cobrar mucho más caro? Y entonces, ¿cómo viene? La cocina viene completa, viene con el refrigerador, la nevera, viene con estufa, con los muebles de la cocina y muy común que venga con lavavajilla y muchas veces también con un microondas. Entonces, esos dos no son siempre, pero es común que venga. Entonces, la cocina es completa. Y las habitaciones vienen con un closet. El closet viene solo con el espacio para poner los ganchos. Y en general tú tienes que comprar ahí una cómoda para poner tus ropas. Pero afuera de eso, tú tienes que comprar todo. Tienes que comprar tu mesa, tu silla, colchón, mesa, cama, sofá, televisión, todo. Entonces, lo que viene es cocina completa y el closet. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deberíamos empezar el proceso de arrendamiento si pensamos llegar en agosto de 2023? Bueno, ya puedes buscarnos si vienes ahora en agosto, ya sería el momento de buscarnos, porque el proceso lleva un tiempo. Entonces, el ideal ya sería ya hablar con nosotros para empezarnos tu proceso y ya que puedes llegar con más tranquilidad aquí, principalmente agosto y septiembre, que es el principal intake de los colleges aquí en Canadá. O sea, casi la mayoría de las personas vienen en el intake de septiembre, después en el intake de mayo, y entonces quien llega en agosto y septiembre, lo más recomendable es anticipar lo más que puedan para que nosotros podamos empezar el proceso. En el caso de querer irme a vivir con un amigo de mismo país, ¿cómo se hace la demostración de dinero para alquilar? ¿Recae en solo una persona o en ambas? Esa, así también tú puedes poner la demostración de los dos. Si vienen 2 amigos, tú puedes enviar los estratos bancarios de los dos y sumamos los dos para comprobar ahí que pueden alquilar. O sea, puede utilizar los números financieros de los dos. Gracias por toda la información. Si yo quiero contratar sus servicios, pero mi presupuesto está por debajo de los precios que mostraron en la tabla, ¿ustedes se encargarían de buscar algo con mi presupuesto y condiciones? Por ejemplo, 2 personas para vivir en Toronto con 2 habitaciones, 2 perros, presupuesto 1,800.
Bueno, cuando el presupuesto es muy abajo de lo que enseñé en la pantalla, ya sabemos que no conseguimos alquilar. Entonces, en esa situación, es muy difícil conseguir alquilar y nosotros, las opciones que trabajamos, que conseguimos alquilar, no vamos a conseguir con ese presupuesto que pusiste aquí de 1.800 para 2 habitaciones. Entonces, eso tú tienes que ver, y muchas veces así, tú tienes que verificar, tú haces una búsqueda en internet, como mencioné ahí en Facebook o en Kijiji, y tú puedes encontrar algunas cosas, pero tienes que tener mucho cuidado que algunas veces son opciones que no conseguimos alquilar. Para quien no es canadiense, que no tiene historial de crédito, no tiene todas las informaciones que son necesarias que te piden, y entonces así no puedes considerar si no consigues alquilar. Y otras veces también son opciones que están muy malas, así no están buenas para vivir y entonces tampoco vamos a ofrecer eso a las familias que nos contratan, porque lo que queremos es que la familia llegue y estén confortables y a gusto con la opción que vamos a ofrecer. No que sean solo opciones 5 estrellas, Hilton, no. Así trabajamos con opciones económicas, con todo tipo de opciones, pero con opciones que estén buenas para vivir, que tengan una buena condición para las familias, para las parejas, para los amigos que vengan a vivir aquí. Entonces, así, sí es importante tener en cuenta los presupuestos promedio que yo puse ahí en la pantalla que les enseñé. ¿Cómo se paga la consulta inicial y el housing? Bueno, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama NextPay. Y entonces cuando hacemos la consulta inicial o entonces si ya quieren contratarnos, les gustó el servicio, la plática que tuvimos hoy, les gustó el servicio y ya quieren contratarnos sin tener la consulta inicial, también es posible. Pueden contratarnos directamente, no necesitan pagar los $50 de la consulta inicial. Ya tienen muchas informaciones que cómo funciona nuestro servicio. Entonces, cuando nos contratan, nosotros enviamos un contrato, ustedes firman el contrato con nosotros y te va a llegar un invoice para hacer el pago. El pago es hecho a través de la plataforma NextPay y ustedes pagan por la plataforma y nosotros recibimos aquí en Canadá. Entonces, ese proceso tarda 4 o 5 días y puede ser por transferencia bancaria y algunos países también con tarjeta de crédito. Bueno, esas fueron las preguntas. Tienen otras aquí, pero que sí repiten. Y agradezco a todos. Y si quieren saber más sobre Van Sweet Home, sobre las opciones que tenemos, que encontramos todos los días para las familias que piden nuestra ayuda para llegar en Canadá, pueden seguir nuestras redes sociales. Aquí tiene nuestro Instagram, tenemos también Facebook y pueden nos seguir ahí y encontrar todas las informaciones que ponemos todos los días. Entonces, les esperamos a ustedes a todos y me dará mucho gusto poder ayudar a cada uno de ustedes. Es un placer para nosotros siempre que conseguimos alquilar, encontrar una vivienda para una familia y es muy gratificante poder participar de ese momento tan importante de ustedes. Buenas noches a todos y mucho gusto otra vez.